Hola, continuamos en la catedral. Ahora vamos a detenernos en las partes renacentistas del edificio. Concretamente, hablaremos de una serie de construcciones realizadas entre 1509 y 1593 y que se diferencian notablemente de lo que hemos visto hasta ahora. El estilo gótico ya está superado, dando paso a una estética nueva, influida por las corrientes llegadas desde Italia fundamentalmente. Aunque de todas las construcciones de este periodo hay una que ya hemos visto y que no es otra que el cuerpo de campanas de la Giralda. Lo hemos tratado al hablar de la torre. Y ya dijimos que fue realizado por el cordobés Hernán Ruiz II, que también trabajó en las otras construcciones renacentistas de la catedral. Estas son las que vamos a ver ahora. Y bueno, enumerándolas serían las siguientes: la sacristía de los cálices, la sacristía mayor, el patio del cabildo, el antecabildo, la sala capitular, la sala de ornamentos y la capilla real. Todas estas estancias no formaban parte de la primitiva catedral gótica, sino que fueron adosadas con posterioridad. Pero empecemos por definir qué es una sacristía. La sacristía es una estancia en la que se guarda el ajuar de culto y en la que los ministros se revisten para el oficio de la liturgia, donde también se organiza la procesión de entrada a los diferentes cultos que se van a celebrar tanto en el altar como en el coro. Durante la Edad Media muchas iglesias no tenían sacristía o era muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque el ajuar sagrado era muy modesto. Entonces, el oficiante no tenía más que un ropaje con el que se revestía y que después guardaba o bien en un banco a modo de arcón o en un armario que solía estar en las inmediaciones de los altares. La llegada del Renacimiento supuso el auge de estas estancias, construyendo monumentales conjuntos, tanto en Italia como en España. ¿Y esto a qué fue debido? ¿A qué se debió este cambio? Pues fundamentalmente al posicionamiento de la Iglesia de Roma en la Contrarreforma, es decir, en el enfrentamiento contra Lutero, el alemán que se levantó frente a Roma. La Iglesia de Roma, y esto lo veremos en los postulados de Trento años después, pretende evangelizar, resaltar su función pedagógica. Y para ello, pues la puesta en escena es fundamental. De ahí el protocolo, el boato con el que se revisten todas las funciones litúrgicas, todos los rituales. La celebración de procesiones, la veneración de imágenes, son actos que requieren de la implicación del fiel, del seglar que está en su casa y que de esa forma tiene que ir a la iglesia. Para todo ello, la iglesia debe responder, bueno, pues como decíamos, con una puesta en escena, con un ritual que esté a la altura y que tenga importancia para así reclamar la atención del fiel. La iglesia se reafirmará en siendo poderosa. Para ello, bueno, pues utilizará todo lo que define el poder. Un ajuar realizado con metales preciosos, de ahí los cálices, los relicarios, todo de oro. Al igual que los ropajes, utilizarán sedas, bordados en hilo de oro y plata, con piedras preciosas, etc. A ello contribuirán enormemente, bueno, pues las donaciones de particulares. Como consecuencia de todo lo que hemos dicho, el mobiliario característico de las sacristías, ¿no? Esas cajoneras enormes, ¿no? Donde todo el ajuar litúrgico se guardaba extendido para que no necesitase dobleces. Aquí estamos viendo en la fotografía el aspecto que presentaba la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla hasta 1992, donde todavía utilizaba el mobiliario característico. Otro elemento característico de las sacristías es la pila o aguamanil, cuyo desagüe va directamente al suelo. Aquí estamos viendo
la de la sacristía de los cálices de la Catedral de Sevilla, con la placa de mármol que tiene escrita justo a su izquierda, y aquí estamos viendo la traducción de la leyenda. Aunque la pila es pequeñita, su estructura es muy interesante porque adopta la forma como de un retablo renacentista. Encajaría perfectamente con una portada importante, ¿no? Y de ella se sabe que fue labrada por Asencio de Maeda entre 1580 y 1590 y que como material utilizó piedra de jaspe multicolor. Y si os parece, empezamos ya por esta sacristía de los cálices. Es la más antigua, es la estancia más antigua de cuantas corresponden al periodo renacentista. De ahí que su traza todavía sea gótica, aunque perviven en ella el gótico con una decoración renacentista, puesto que se dilató mucho en el tiempo hasta su finalización. Las obras de esta sacristía comenzaron en 1509, cuando todavía era maestro mayor Alonso Rodríguez, y en ella intervino también Gil de Antañón. Entre 1532 y 1534 trabajó en esta sacristía Diego de Riaño, que murió en el 34, y la terminó Martín de Gainza en 1537. Aquí estamos viendo la cubierta de la sacristía. Tiene planta rectangular y siempre tuvo la consideración de sacristía menor. Actualmente, tanto en esta sacristía de los cálices como en la sacristía mayor, se exponen, pinturas de los fondos de la catedral, junto con otro tipo de obras de arte. En esta en concreto, también una colección de cálices. Aquí estamos viendo la cabecera de la sacristía, donde hay dos pequeñas puertas que flanquean una preciosa pintura de Santa Justa y Rufina. Fue pintada por Francisco de Goya y está fechada en 1817. Anteriormente presidía esta sacristía el Cristo de la Clemencia, el de Martínez Montañés, que había llegado a la catedral en 1836, después de la desamortización, y que provenía del monasterio de Santa María de las Cuevas. En aquel momento esta pintura estaba situada en el muro derecho y allí ha estado hasta el 92. En 1992 fue cuando se llevó el Cristo de la Clemencia a la capilla de San Andrés y se colocó el cuadro de Goya. Se trata de un lienzo de gran tamaño enmarcado por yeserías platerescas y que fue pintado por Goya atendiendo al encargo de su amigo Ceán Bermúdez. Llama la atención la temática, puesto que no era Goya amigo de pintar temas religiosos. Representa a la santa vestida con túnica sencilla, llevando las palmas del martirio en la mano y las vasijas de loza, ¿no? Y en el suelo los restos del ídolo pagano que la santa rompieron. Al fondo se ven la catedral y la Giralda. Y sobre la puerta de entrada, este crucificado que unos atribuyen a Zurbarán y otros dicen que es obra de su taller, que es una obra de escuela. Pero es una pintura de gran calidad. Lo que es lamentable es que esté tan alta y que no se pueda apreciar bien. Además de estas dos pinturas que hemos comentado, en las paredes de la sacristía de los cálices hay otras muchas y de gran calidad. Hay pinturas de Alejo Fernández, de Luis de Vargas o de Luis de Morales. Y por último, señalar que a los lados de esta puerta de entrada hay dos vitrinas con la colección de cálices que dan nombre a la sacristía y que las estamos viendo aquí detalladas. Son todo piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX. Pasamos ahora a recorrer la sacristía mayor. Es de gran tamaño y presenta planta de cruz griega con los brazos muy cortos. Comenzó las obras Diego de Riaño, que trabajó en ella
hasta 1534. Ese año se hizo cargo de la obra Martín de Gainza, que la entregó al Cabildo Catedral en 1543. Su crucero está cubierto por una espectacular bóveda de media naranja con linterna, y las pechinas se sostienen mediante enormes pilastras con medias columnas adosadas a cada una, que le dan 4 grandes arcos torales con un friso con muchos adornos platerescos. Aquí estamos viendo cómo las esquinas de esa planta de cruz griega se adornan con bóvedas que tienen forma de venera. En la cabecera hay 3 capillas con sus correspondientes retablos marcos. En la capilla central vemos este descendimiento de Cristo, una obra de Pedro de Campaña en óleo sobre tabla, y que procede de la antigua capilla de la iglesia de Santa Cruz, que estaba en la plaza de Santa Cruz. En la capilla de la derecha, la de la epístola, este cuadro de Santa Teresa, pintado por Zurbarán hacia 1650, donde representa a la santa en un momento místico, ¿no? Recibiendo la inspiración del Espíritu Santo para escribir probablemente las moradas. El tercer cuadro que nos falta sería el de la derecha, representa el martirio de San Lorenzo y se atribuye a Lucas Jordán. Otra de las piezas que encontramos en esta sacristía mayor es esta talla del rey San Fernando, realizada por Pedro Roldán en el siglo XVII y que procesiona en el corpus, o el tríptico relicario de las tablas alfonsíes, que lo estamos viendo aquí. Se trata de la pieza de plata más antigua que existe en la catedral. Fue realizada entre 1252 y 1284 por el platero Juan de Toledo y las donó al Cabildo el propio rey Alfonso X en 1284, con la condición de que su cuerpo descansara en la catedral una vez muerto, cosa que es casi del todo cierta, ¿no? Ya que su cuerpo recibió sepultura en la capilla real, su corazón y sus entrañas dicen que tienen enterramiento propio en la catedral de Murcia. Este tríptico está realizado en madera y recubierto con chapas de plata repujada y sobredorada, con incrustaciones de esmeraldas, amatistas, esmaltes y camafeos. En los casetones que la forman se guardan 320 reliquias de santos, y en las hojas laterales aparecen unos camafeos, entre los que destaca la representación en ágata de la Virgen con el niño. Aparece acompañada por la Virgen de Arzón y las llaves de la ciudad. Además de la cabecera, en las paredes laterales también encontraremos obras pictóricas de gran valor. Vamos a ver cuadros de Murillo, San Isidoro y San Leandro. Vamos a ver la visión de San Francisco de Juan Sánchez Cotán. Hay cuadros de Roelas, la Virgen de la Merced, hay una Inmaculada de Alonso Martínez, etc. Y entre todos ellos destaca en el centro la obra cumbre de la sacristía, que es la Custodia de Juan de Arfe, que fue encargada a este orfebre por el Cabildo de la Catedral para la procesión del Corpus el año de 1580. Esta custodia es una obra cumbre en su género por la perfección arquitectónica, por sus proporciones y por la iconografía, que manifiesta en plata la exaltación de la Eucaristía, siguiendo siempre las directrices del Concilio de Trento. Juan de Arfe la entregó en 1587, cuando había alcanzado 3,90 metros de altura y pesando 475 kilos. Tiene 5 cuerpos, lo que representa a los órdenes clásicos, perfectamente estructurados, y está coronada por la fe. A continuación, llegaremos al patio del Cabildo, este que estamos viendo aquí en la fotografía. Se trata de un pequeño patio interior que comunica el antecabildo con la sacristía mayor y con la sala capitular a través de la sala de las columnas. Fue diseñado por Hernán Ruiz II en 1562. Tiene planta cuadrada, pero los 4 muros que lo delimitan son diferentes entre sí. Como vemos en la fotografía, todos los vanos están rematados por dinteles, tímpano o cualquier tipo de remate que decoran
estas paredes y que están realizados con piedra tallada con incrustaciones de pizarra para favorecer la bicromía. El suelo es de losa de barro con holambrilla de cerámica vidriada lisa y en el centro hay una fuente de alabastro con unos pequeños grifos tallados en bronce. En el centro del muro izquierdo se abre una puerta rectangular que conduce a una sala que tiene un diseño extraño. Es la sala de las columnas, que también es obra de Hernán Ruiz II y que funcionaba como una dependencia auxiliar de este patio. En todo este espacio se observa claramente la influencia del tratadista italiano Serlio. En esta fotografía estamos viendo la puerta de entrada a la sacristía mayor desde el patio del Cabildo. Y desde este patio pasamos directamente al antecabildo, este que estamos viendo aquí ahora. Se trata de una estancia rectangular que fue proyectada por Hernán Ruiz II hacia 1560, pero que la terminó Asensio de Maeda en 1582. Vemos que está cubierto por una bóveda de casetones y lo interesante de esta sala es el programa iconográfico. Esta sala, al ser un recinto destinado al descanso de los canónigos antes y durante los capítulos, el programa iconográfico intenta recordarles las virtudes que deben tener esos canónigos. Como hemos dicho que se trataba de un lugar de descanso o de recreo de estos canónigos, antes de los cabildos o después, pues presenta esta sala en los dos lados mayores 2 bancos corridos, realizados en piedra también, destinados a eso precisamente, al descanso. La decoración escultórica de la sala se le atribuye a Diego de Pesquera y parece ser que fue realizada entre 1575 y 1580. Aquí vemos parte del lado derecho, donde están representadas las virtudes, en concreto la providencia y la fortaleza, que son esas figuras que aparecen en la hornacina, y los relieves que representan escenas del Antiguo Testamento. El primero es la Torre de Babel y el segundo representa a la ramera apocalíptica sobre la hidra. En cuanto a los textos que aparecen en la parte inferior del muro, igualmente recuerdan a los canónigos cuál debe ser su proceder y cómo deben actuar a la hora de tomar decisiones en esos cabildos, siempre de una manera virtuosa. Y pasamos ya a la sala capitular, quizá la más impresionante de las salas que estamos viendo. Su construcción fue larga y tortuosa y se tardó en terminar más de 30 años, entre 1558, año en que comenzó la cimentación, y 1592, año en que fue entregada la obra por Asensio de Maeda. Como hemos dicho, en 1558 Hernán Ruiz II empieza la cimentación, pero las obras en 1561 para dedicarse al cuerpo de campana y remate de la Giralda. En 1568, una vez terminadas las obras de la torre, Hernán Ruiz vuelve otra vez a la sala capitular, pero fallece al año siguiente. Ante tal situación, el Cabildo convoca un concurso a ver quién continúa las obras. A este concurso se presenta el hijo de Hernán Ruiz III, quien no resulta elegido, y entonces recoge los planos de su padre, se apropia de ellos y no los entrega. El Cabildo elige a Pedro Díaz de Palacios, pero no mostró ningún interés por continuar la obra, por lo que finalmente fue destituido. En 1575 contrataron a Juan de Maeda como maestro mayor, pero falleció al año siguiente. Fue sustituido por su hijo Asensio, que será finalmente quien acabe la obra en 1592. Se trata de una sala elíptica, con los muros ordenados mediante columnas dóricas en la parte inferior, jónicas en la superior sobre pedestales, y todo el conjunto se apoya en un gran friso volado
que rodea la sala. El suelo que estamos viendo en esta fotografía fue diseñado también por Maeda. Parece ser que inspirado en el que diseñó y proyectó Miguel Ángel Buonarroti en Roma para la Plaza del Capitolio. Curiosamente, este se hizo en el siglo XVI cuando fue proyectado, mientras que el de Roma no se pudo ver finalizado hasta el siglo XIX. En cuanto a la cúpula, que estamos viendo aquí, es la primera cúpula elíptica que se construyó en España y se divide en 3 franjas concéntricas y superpuestas de casetones, rematadas por una linterna también elíptica, con una composición típicamente renacentista. Esta forma provoca que la sala tenga una acústica sensacional, que permitía a los miembros del cabildo, sentados en el banco corrido que bordeaba toda la sala, verse y oírse con total comodidad, ya que era en esta sala donde se reunían para deliberar sobre las más variadas cuestiones. El cabildo estaba formado por 11 dignidades, 40 canónigos, 19 racioneros y 18 medio racioneros. En cuanto al programa iconográfico de la sala, fue diseñado por un canónigo, Francisco Pacheco, y todo él muestra una clara intención moralizante. Se basa en el Apocalipsis de San Juan y tiene intención de que los canónigos cumplieran sus deberes de forma adecuada, que no se desviaran del camino. En sus paredes encontramos una serie de pinturas que representan, pues las virtudes que debe tener un canónigo, ¿no? Y así están representadas justicia, fe, esperanza, caridad y misericordia. Estas obras están fechadas en 1592 y fueron pintadas por Pablo de Céspedes. Asimismo, hay otras 8 pinturas que representan a los 8 santos sevillanos por excelencia: San Hermenegildo, San Fernando, San Leandro y San Isidoro, San Laureano, Santa Justa, Santa Rufina y San Pío. Aquí estamos viendo el tondo de Santa Justa y esta, al igual que las otras 7, se deben a la mano de Bartolomé Esteban Murillo. Se las encargó el Cabildo en 1668 para sustituir las primitivas pinturas de 1590. Porque las primitivas, también de 1592, pues debido a filtraciones de agua, se habían deteriorado tanto que se había perdido la pintura. Y de ahí que se la encargan a Murillo. Anteriormente, en 1662, ya había pintado Murillo el primer encargo del Cabildo. Era la Inmaculada. Es esta preciosa Inmaculada pintada sobre tabla. Según los expertos, una de las mejores pinturas de Inmaculada que realizó el artista. Y donde también hay que destacar el marco de madera dorada y tallado por Bernardo Simón de Pineda. Lástima que esté tan alta y que no se pueda apreciar bien. En lo que respecta a la autoría del resto del programa iconográfico de la sala, decir que pues los relieves verticales que figuran entre las columnas fueron realizados por Bautista Vázquez el Viejo y Diego de Velasco, que representan a la Asunción de la Virgen, los milagros de San Juan Evangelista, la expulsión de los mercaderes del templo, etc. Todos ellos con una clara intención ejemplificante. Lo mismo que los relieves de formato rectangular. Estos fueron realizados por Marcos Cabrera y pues aparece la temática El último sermón de Cristo, Daniel en el Pozo de los Leones, el bautismo de Cristo, la tormenta en el lago Tiberiade, etc. Otros artistas que también trabajaron fueron Pedro de Medina Balbuena, que fue quien doró los paramentos de la sala, y Murillo, que además de las pinturas que ya hemos mencionado, restauró las de Pablo de Céspedes de las Virtudes. Preside la sala un magnífico sillón de caoba, tallada en 1592 también por Diego Velasco, y que está precedido por el escaño del secretario, que también es de Diego de Velasco, y es una obra de un diseño magnífico.
Por último, destacar que esta sala actualmente solo se utiliza en Semana Santa. Y vamos a visitar por último la sala de ornamentos. Se trata de una sala que está en la parte superior de la nave de la epístola, de la parte nueva, renacentista, y en la que, bueno, pues aparece, digamos, el tesoro de la catedral expuesto. Antiguamente ocupaban esta sala la contaduría mayor de la catedral. Esa era la funcionalidad que tenía. Bueno, esto ya desapareció, como decimos, pues actualmente tiene la funcionalidad de museo, de sala de exposiciones, para exponer el tesoro. Arquitectónicamente hablando, se trata de una sala rectangular en la que lo más destacado es esta cubierta, esta armadura con casetones de madera dorada en especie de mozárabe y que, bueno, pues tienen una clara influencia mudéjar. En sus paredes también hay que destacar algunas pinturas, entre ellas esta que estamos viendo aquí, que es una obra de Artemisia Gentileschi en la que representa a María Magdalena. La representa como una alegoría de la melancolía. Esta artista romana es seguidora de la escuela de Caravaggio y se la considera precursora del barroco. Es una de las artistas más importantes de su tiempo, sobre todo por ser mujer, porque vivió, bueno, pues una existencia pues bastante agitada. Aquí vemos la obra, ya más cerca vemos cómo el tratamiento de las telas, el claro oscuro, etc. Y el naturalismo son características definitorias de esta artista. Por lo demás, en esta sala se han reunido una serie de elementos de orfebrería, de oro, plata, piedras preciosas, bandejas, cálices y otros objetos realizados por los más prestigiosos artistas y que han sido donados a la catedral a lo largo de los siglos por papas, obispos, cardenales, bueno, o por donantes laicos. Se le considera uno de los mejores tesoros artísticos, tanto por la valía de las piezas como por el magnífico estado de conservación y, bueno, y el entorno en el que están, ¿no? Que es aquel para el que fueron creados, que es un entorno eclesiástico. Aquí vemos algunas de las piezas que contienen sus vitrinas. Y ya con esto nos vamos a despedir. Seguiremos la capilla real y ya la parte barroca el próximo día. Hasta luego.